Bien, hermano, ¿cuánto le da la gracia a nuestro hermano Maldonado? Gloria al Señor. Mientras tanto, vamos a aprovechar ahora, en un segundito, para llamar al pastor Julio Fulgencio. El pastor Julio Fulgencio forma parte ahora de nuestro ministerio de capellanía. Hizo el curso de capellanía la semana pasada, el día miércoles. Así que le entregamos su placa, pastor, y le entregamos su certificado. Muchas felicidades y que este ministerio se siga expandiendo por los lados de Chicago y esos lados. Muchas gracias, Freddy, por la oportunidad que me ofreciste de poder realizar este curso. Esta será una herramienta más eficaz para dar a conocer el amor de Cristo Jesús. Gloria al Señor, hermano. Gracias, pastor. No queremos quitarle más tiempo al pastor. El pastor, el tiempo es suyo. Nosotros estamos aquí para escucharle, para escuchar la palabra de Dios a través de sus labios. Así que Dios le bendiga y muchas bendiciones para todos. Gracias, Pastor Freddy. Qué gozo y alegría estar juntos nuevamente. Gracias por haber preparado el ambiente con ese himno tan hermoso que nos habla de cuán importante es ser sinceros con nosotros mismos, con nuestro prójimo, pero sobre todo con nuestro Dios, ¿verdad? Antes de abrir la palabra del Señor, vamos a encomendarnos en sus manos para que Él sea quien nos hable en esta hora. Los que puedan, vamos a ir de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, cuán bueno, cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque tú envías allí bendición y vida eterna. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, más penetrante que espada de dos filos. Te permitimos, Señor, que nos moldees por esta palabra. Te pedimos que nos cinceles con el cincel de la verdad, para que podamos ser cristianos cabales, sinceros en todo ante ti. Te agradecemos por el ministerio de Cristo en el santuario celestial, por el poder que Él pone a nuestra disposición para poder vivir una vida que glorifique tu nombre. Y te damos gracias por el ministerio abnegado de tus santos ángeles, que están a disposición de aquellos que hemos de ser herederos de salvación. Y ahora, Señor, invocamos el ministerio de tu Espíritu Santo, para que Él hable a nuestros corazones, que la palabra no sea solamente palabra muerta, sino que sea espíritu de vida en nosotros, que dé vida eterna. Y danos un corazón dispuesto a aceptar la admonición del Señor y a ponerla por obra. Bendice a cada persona aquí presente, según nuestras necesidades particulares que tú conoces, Señor. Que podamos decir, fue bueno venir a la casa de Jehová. Esto me llenó, me engordó mis huesos. Pero también, Señor, bendícenos como iglesia, como grupo aquí presente, para que cada minuto que te dediquemos a ti en esta hora sea bien aprovechado, que nuestra mente pueda estar concentrada en tu mensaje y que nuestros pies prontos a tomar la senda que tu Espíritu Santo dirá con esa suave voz a nuestras espaldas: este es el camino, id por él. Y danos, Señor, la dicha de tomar ese camino y de no torcer ni a mano derecha ni a mano izquierda. Me encomiendo a ti en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. El pueblo de Dios, en este periodo final de la historia de este mundo,
tiene tres características que lo definen. Y esas tres características nos las da el libro de Apocalipsis, nos las da. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis 12, 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la mujer. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es el dragón? Satanás. ¿Quién es la mujer? La iglesia. ¿Y quién es el resto de la descendencia de la mujer? El remanente, los últimos de la descendencia de esa iglesia verdadera, del verdadero pueblo de Dios. Dice que el diablo va a hacer guerra contra el resto. El resto es lo último que queda. El remanente de la descendencia de la mujer, de la iglesia. Y entonces específicamente dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? El testimonio de Jesucristo. He aquí dos de las tres características sobresalientes del verdadero pueblo de Dios, del remanente en este tiempo del fin. Número uno, guardan los mandamientos de Dios. No solamente enseñan los mandamientos de Dios, no solamente dicen y predican que hay que guardar los mandamientos. El texto dice: los que guardan los mandamientos de Dios. Y la otra característica es: ¿tienen qué? El testimonio de Jesucristo. Hoy vamos a hablar un poquito del testimonio de Jesucristo. Y la tercera característica del pueblo de Dios en este tiempo final, del remanente, es otro texto muy conocido para nosotros, Apocalipsis capítulo 14 y versículo 12. Es parte del mensaje del tercer ángel. Dice: aquí está la paciencia de los santos. A ver, digámoslo juntos, porque ustedes lo saben hasta de memoria. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la tercera característica. Se repite esta otra de que guardan los mandamientos de Dios, pero ahora dice: y tienen la fe de Jesús. En el otro texto decía el testimonio de Jesús. Y aquí dice la fe de Jesús. Entonces, vamos a definir algunos de estos términos. Vamos a definir lo que significa el testimonio de Jesucristo y lo que significa la fe de Jesús. Normalmente cuando estudiamos estos pasajes, los hemos relacionado estos pasajes con dos cosas muy importantes y válidas, bíblicamente hablando. El testimonio de Jesús, nos dice Apocalipsis 19:10, ¿es qué cosa? Ustedes lo saben también, ¿verdad? Apocalipsis 19:10. Yo me postré a los pies del ángel para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que para nosotros, el pueblo remanente de Dios,
tiene que tener el espíritu de profecía, si no, no fuera el remanente que caracteriza la palabra de Dios como el que tiene el testimonio de Jesús. Y todavía en esta semana vamos a hablar un poco más de ese significado tan importante para el pueblo remanente de lo que es el espíritu de la profecía. Lo otro que dice es que tiene la fe de Jesús. Y la fe de Jesús, aparte de ser el título de una serie de estudios bíblicos que todo adventista cuando va a hacerse miembro de la iglesia toma, ¿verdad? Las 20 lecciones de la fe de Jesús. Es la doctrina básica de nuestro Señor Jesucristo. Es esa doctrina pura y sin mácula que Jesús enseñó y que los apóstoles enseñaron, practicaron y que nos mandan a defender. Que la iglesia remanente debe tener la misma fe de Jesús, o sea, lo que Él creyó, lo que Él enseñó. Y los apóstoles nos mandan defender la fe que una vez fue dada a los santos. Es muy cierto, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía manifestado en el don profético que Dios le da a las personas que Él escoge para ser sus mensajeros. Y la fe de Jesús es la doctrina pura y sin mácula de nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en el tema que vamos a ver, le vamos a dar a estos dos pasajes o estas dos características del pueblo remanente una aplicación homilética. Homilética quiere decir una aplicación práctica, no necesariamente la aplicación directa que acabamos de leer, aunque tiene mucha relación, pero vamos a ver cómo la expresión, la fe de Jesús y cómo la expresión, el testimonio de Jesús, tienen también una aplicación práctica para nuestra vida. O sea, vamos a aplicar estos pasajes a nuestra propia vida para ver si nosotros tenemos la fe de Jesús y tenemos el testimonio de Jesús habitando en nosotros. Porque en 1 Corintios, capítulo 1, búsquenlo conmigo, 1 Corintios, capítulo 1, nos dice en el versículo 6, vamos a leer desde el 4, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo es Dios? Dios es fiel y Él va a confirmar en nosotros el testimonio de Jesucristo hasta el mismo fin. ¿Se acuerdan que nuestro texto base, ancla de toda esta semana, que lleva por título Confirmados en la verdad presente, que está tomado de 2 de Pedro 1, versículo 10 al 12? Dice que si nosotros estamos confirmados en la verdad presente, no caeremos jamás y tendremos amplia y generosa entrada al reino de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, que es lo que todos anhelamos, llegar al reino de los cielos y poder vivir una vida que honre el nombre de Dios y que podamos lograr
vivir una vida de obediencia sin pecado y no caer jamás. Por eso estamos estudiando este tema esta semana. Pero resulta que aquí, en el versículo 6, dice, el testimonio acerca de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. La palabra acerca de Jesucristo en el idioma griego puede traducirse también como el testimonio de Jesucristo. Aquí el traductor de Reina Valera del 1960 es la que yo tengo, escogió traducirlo testimonio acerca de Cristo. Pero la otra manera de traducirlo, porque es la misma frase que aparece en Apocalipsis 12:17, el testimonio de Jesucristo. Y aquí le pusieron acerca de Jesucristo. A mí me gusta más el testimonio de Jesucristo. Y entonces dice, así como el testimonio de Jesucristo ha sido confirmado en vosotros. O sea que no es solamente el testimonio de Jesucristo, que es el don profético, pero ese testimonio de Jesucristo tiene que estar confirmado en nosotros. Es interesante porque en el libro Eventos de los últimos días, ¿se acuerdan que anoche hablamos un poquito acerca del sello de Dios y cómo vamos a ser sellados en nuestra frente y cómo los ángeles están deteniendo los 4 vientos hasta que seamos sellados en nuestras frentes? Y cómo para recibir el sello de Dios tenemos que vencer el pecado en todas sus formas. Nadie va a recibir el sello de Dios mientras tenga un defecto, una mancha, un pecado que esté practicando en su vida. Eso es lo que significa guardar los mandamientos de Dios. Fue lo que estudiamos anoche. Guardar perfectamente los mandamientos de Dios. Hoy estamos hablando del testimonio de Jesús y de la fe de Jesús. Pero miren lo que dice aquí. En el capítulo justamente el sello de Dios. Dice, ¿qué es el sello de Dios? Página 223 del libro Eventos de los Últimos Días. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello o una marca que se pueda ver. No es algo visible aquí que nos van a poner en la frente, sino de un afianzamiento en la verdad presente. ¿Qué cosa es el sello de Dios? Un afianzamiento, o sea, una confirmación completa en nosotros de la verdad presente, tanto a manera intelectual como también espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles. ¡Wow! Que no los puedan sacudir, que no nos puedan mover, que no nos puedan desviar, inconmovibles como las montañas que no se mueven, que no hay quien las pueda mover por más que traten. ¿Quién puede mover una montaña? Es inconmovible. Así, los que reciban el sello de Dios, vamos a estar tan confirmados en la verdad presente y en el testimonio de Jesús que está confirmado en nosotros, que no nos van a poder sacudir. Y termina diciendo la cita, tan pronto como estén sellados en un afianzamiento en la verdad que son inconmovibles, vendrá el zarandeo. Eso es como termina la cita. El zarandeo vendrá. Y viene el sacudón, hermano. Es más, ya comenzó. Lo dice ahí, miren, les voy a terminar de leer la cita. No crean que yo nomás lo estoy diciendo porque sí. Mire cómo dice. Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en su frente. No se trata de un sello, una marca que se pueda ver, sino de un afianzamiento en la verdad presente, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que los sellados son inconmovibles.
tan pronto como sea sellado y preparado el pueblo de Dios para el zarandeo, éste vendrá. Y entonces dice, ciertamente ya ha comenzado. Hermanos, la primera etapa del zarandeo ya había comenzado cuando Elena de White escribió esta cita. El zarandeo tiene 4 etapas. Y este no es mi tema en esta noche, pero tiene 4 fases el zarandeo. Y actualmente estamos en la tercera fase del zarandeo. La cuarta es la más dura. Y la cuarta es cuando comienza la gran tribulación con la promulgación de la ley dominical. Ahí sí va a venir el sacudón, el trancazo, como dicen los mexicanos, ¿verdad? El golpe duro, el zarandeo que va a separar el trigo de la cizaña. Pero antes que llegue la ley dominical, el pueblo de Dios tiene que estar afirmado y confirmado y solidificado en la verdad presente, porque si no, vamos a ser zarandeados y vamos a quedar fuera. Entonces, ¿cómo es que se puede confirmar la fe de Jesús y el testimonio de Jesús en nosotros? ¿Lo tenemos? Veamos primero qué es la fe de Jesús. Les leo en un librito que nunca ha sido publicado en español, pero nuestro ministerio lo tradujo, es de Elena de White, y lo tenemos en proceso de publicación. El librito se llama Confrontación. Confrontación. Y es un libro de Elena de White, pero nunca se había traducido al español. Este servidor lo tradujo. Y lo vamos a, está en proceso de edición ya con la printer para mandarlo a imprimir. Ustedes saben que nosotros imprimimos los libros del Espíritu de Profecía. Los libros regulares, los antiguitos, los buenos, ¿verdad? Ustedes perdonen que a veces yo digo algunas palabras mexicanas, pero me paso mucho tiempo en México, tengo el colegio allá, ¿verdad? Allá en México dicen los meromeros, los meromeros, ¿verdad? Los buenos, los originales, sin cambio alguno. Nosotros publicamos ya muchos de esos libros y los tenemos ahí en la mesa afuera. Conseguimos los permisos y le pagamos sus derechos de autor al White State para poder publicarlos, esos libros. Los libros en inglés de Elena de White, que para nosotros es el don profético, es el espíritu de profecía, ¿amén? Ok. Después de 50 años de estar publicados y después de la muerte del autor, los libros pasan a ser de dominio público y ya no se aplica la ley del copyright después de 50 años. Entonces, en inglés cualquiera los puede publicar, pero en español hay un problema. Las traducciones también tienen derechos de traductor o derechos de autor por la Iglesia Adventista. Entonces, si usted trata de imprimir un libro del Espíritu de Profecía en español, se puede meter en un problema si no consigue los permisos, porque le meten una demanda. Y esas demandas pueden ser muy, pero muy costosas. Sí. En este librito, Confrontación, y por cierto, estén a la expectativa porque en unas semanas más va a salir a la luz el nuevo libro en español. Pero como yo hice la traducción, pues yo tengo los derechos de autor, no más que yo se los doy a todo el que los quiera. Porque lo que yo quiero es que se riegue, no de sostenerlo, sino más bien de que corra el mensaje del Señor, ¿verdad? Pero no me pueden a mí demandar porque yo tengo la traducción en español. Y en inglés, pues el libro ya es de dominio público. Todos los escritos del Espíritu de Profecía son de dominio público. Alabado sea el nombre del Señor. En ese librito, en la página 51, dice así: ¿qué es la fe de Jesús? Y esta es una cita preciosa, dice: nuestro Salvador mostró perfecta confianza en que su Padre Celestial
no le permitiría ser tentado más de lo que Él le daría la fuerza para soportar, pero que lo haría salir vencedor si pacientemente soportaba la prueba bajo la cual estaba sujeto. Cristo no se había colocado por su propia voluntad en el peligro, ni buscó la tentación. Dios había permitido que Satanás, por el momento, ejerciese poder sobre su hijo. Está hablando de las tentaciones en el desierto que hablamos anoche. Jesús sabía que si mantenía su integridad en esta circunstancia extremadamente difícil, Dios enviaría un ángel para ayudarlo si no había otra forma para que él lograra la victoria. Jesús tenía plena, perfecta confianza en que su Padre Celestial no permitiría que él fuera tentado más de lo que él mismo le daría la fuerza para soportar. Esa es la fe que Jesús tenía, porque fe es confianza en nuestro Padre Celestial. Y esa era la confianza que Jesús tenía, plena confianza. Es decir, Él creía implícitamente en la promesa del Señor, porque tampoco esto es algo que Él se puso en su mente. Esa es la promesa del Señor, vamos a leerla. Y ese va a ser nuestro tercer versículo de memoria para esta semana. Así que presten atención y tomen nota. El versículo de memoria para el día de mañana, que se van a aprender, es Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 13. Y también esta es una promesa preciosa. Y cuando estemos tentados, cuando estemos en dificultades, en pruebas duras, que parece que no podemos soportar, este es el versículo que nos va a ayudar a salir victoriosos. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Alabado sea el nombre de Cristo. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. ¿Cómo es que es Dios? Cuando yo digo ¿cómo es Dios?, ustedes me dicen Dios es fiel. ¿Cómo es Dios? Amén. Dios es fiel y no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir, porque Él no falla, Él es fiel y Él prometió que nunca jamás, si estamos en su camino y estamos en su voluntad, Él va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Y junto con la prueba va a venir ¿qué? La salida para que podamos resistir. Esa era la fe de Jesús. Repito, la fe de Jesús nosotros entendemos que es la doctrina, la creencia de Cristo, ¿verdad? Pero ahora estamos haciendo una aplicación homilética de este texto y mostrando que la fe de Jesús era plena confianza en su Padre Celestial. Que su Padre nunca permitiría que Él fuera puesto en una situación para la cual Dios ya no tenía una salida de antemano. ¿No te parece que eso es algo maravilloso? Porque el Señor Jesús, vimos anoche, puede entendernos en nuestras pruebas.
Porque no tenemos, a ver, los que lo aprendieron, ayúdenme, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Cristo puede comprendernos, puede socorrer a todos los que son tentados, porque Él ya pasó por el mismo camino. Es más, anoche leímos en el deseado que las pruebas de Cristo fueron más fuertes que las que nos vienen a nosotros. Porque cuanto más santo y puro era su carácter, tanto más dura era la prueba. No podemos ni compararnos con Cristo en el tipo de prueba. A Él lo asaltó Satanás desde la cuna hasta el Calvario. Nunca lo dejó tranquilo. Y anoche leímos que el diablo dijo, de este me encargo yo. No se lo dio a ninguno de sus secuaces, de sus ángeles. De este yo personalmente me encargo de pasarle sus tentaciones. Porque lo que él quería era hacer que Jesús cayera. Porque si caía, se arruinaba el plan de redención, se arruinaba el universo. Porque imagínense, el Hijo de Dios es eterno y ahora iba a haber un Dios pecador eterno. El pecado iba a ser inmortalizado. El diablo la tenía bien planeada. Y Cristo vino como hombre. Y tuvo que vencer como venció el hombre. Miren, en ese librito Confrontación, justamente el tema que se trata es las tentaciones de Jesús. Si usted lo quiere leer ya y no lo tiene en español, pues si va al ABC, ahí lo tienen en inglés, Confrontation se llama, y lo puede conseguir en inglés. Y también lo puede bajar por el internet en inglés. En español ya va a salir en unas semanitas más. Les vamos a mandar una carta avisándole de que ya salió el nuevo librito. Pero ahí se estudia punto por punto las tentaciones de Cristo. Porque anoche aprendimos que algunos no le dan mucha importancia a esto, ¿verdad? La mensajera del Señor dice, algunos dicen, no, eso es lo que le pasó a Cristo allá en el desierto hace tantos años. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Eso fue las tentaciones que el diablo le dio a Cristo. Pero leímos anoche en el deseado que justamente Satanás sabe, miren la cita, como dice. Aquí dice la cita, anoche lo leímos en la página 92. Dice, muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás en el desierto de la tentación como si no tuviese importancia para su propia vida y para ellos de muy poco interés. Pero esta controversia, esta confrontación, se repite en el dominio de todo corazón humano. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos terribles de Satanás. Las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontramos tan difíciles de resistir. Le fueron infligidas en un grado tanto mayor, cuanto más elevado es su carácter que el nuestro. O sea, sí, fue tentado en todo a nuestra semejanza, solo que más duro, más fuerte. Y resistió como humano, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba. Fíjense, la mayoría de la gente piensa que Cristo cargó los pecados del mundo en la cruz. Pero aquí dice que al comenzar su ministerio, porque Él fue tentado, inmediatamente después de su bautismo fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y esa es otra cosa bien interesante. Fíjense cómo dice el Evangelio. En Marcos capítulo 1, dice, hablando del bautismo de Cristo,
en el versículo 9, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el desierto, en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él, y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego, dice el versículo 12, el Espíritu lo impulsó al desierto. ¿Cuál espíritu? ¿El espíritu del diablo? El Espíritu de Dios lo impulsó al desierto para ser tentado por el diablo. Fue el Espíritu Santo el que lo llevó, el que permitió que él fuera tentado. Mateo capítulo 3, versículo 17, el último versículo del capítulo 3 dice: hubo una voz del cielo en su bautismo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el versículo que sigue, el 4:1, dice: y entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Qué tú dirías si yo te digo que a veces es el Espíritu Santo el que te mete en la prueba? Y tú dices, pero ¿cómo Dios, si nos ama, nos va a meter en el horno de fuego? Es justamente porque nos ama y porque Él quiere que podamos salir victoriosos y que desarrollemos esa fe que hoy por hoy, vimos anoche, no la tenemos, pero que la necesitamos tener para que cuando venga la cuarta fase del zarandeo, el tiempo de angustia, la ley dominical y la gran tribulación, podamos salir airosos cuando tengamos que vivir en este mundo sin mediador en el santuario celestial. ¿Cómo vamos a poder vencer? Si no aprendemos ahora a desarrollar esa fe. ¿Y cómo la vamos a desarrollar? Teóricamente, sí, yo confío en el Señor. La única manera de aprender a nadar es tirarse al agua. Y la única manera de aprender a pelear y a vencer es peleando y luchando. Tú puedes ver todos los videos que quieras sobre lucha, pero hasta que no te encuentras con un luchador, no sabes lo que realmente es eso. Por eso el Señor nos impulsa, nos lleva a las pruebas, pero hay una promesa, y la promesa es: el Señor nos conoce, Él sabe nuestro pasado, Él sabe las experiencias por las cuales nosotros hemos pasado en nuestra vida, sabe las heridas emocionales que nosotros tenemos, sabe las debilidades, sabe los genes que traemos heredados de nuestros padres, de nuestros abuelos. Él sabe, nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. Y cada vez que Él va a permitir que el diablo nos tiente o nos pruebe, el Señor agarra esa tentación y la pone en la balanza y nos pone a nosotros el otro lado de la balanza y dice: ¿puede o no puede? Y si no puede, dice: no, esta tentación para afuera, esta no. Esta otra, no. Esta no la va a poder resistir, esta no. Imagínate que el Señor te mandara alguna de las pruebas que algunos de los hijos de Dios han tenido que pasar. Si se nos muere un hijo y nos estamos muriendo, ¿te imaginas si te hubiera mandado la prueba que le permitió al diablo traer sobre Job? ¿Cuántos hijos tenía Job? 10 hijos. Y se le murieron los 10 el mismo día. El funeral fue de 10 cajones, uno al lado del otro. Y en cada cajón tenía uno de sus 10 hijos e hijas. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Alguno de ustedes alguna vez ha pasado por algo así? Tú dices: a mí se me murió un hijo, sí, y pensé que me moría. Ahora ponte a pensar si Dios te mandara a ti esa prueba. Oye, está duro, está fuerte. Y esa fue la primerita de todas las que le vinieron a Job.
Por eso tenemos que tener la fe de Jesús. La plena confianza de que nuestro Padre Celestial no va a permitir que seamos tentados más de lo que podamos soportar. Para cada prueba que viene en nuestro camino, el Señor se para ahí al frente y dice, espérate, déjame tantear esta prueba a ver cómo está. Yo ya sé, porque yo ya la pasé y más dura que esa. Y más dura que esa. Toditas yo ya las pasé. Yo ya sé la fuerza que tiene esto y el daño que puede hacer. Déjame tantearla a mí primero. Y el Señor la pone en la balanza y dice, esta no. Olvídate, esta no puedes. ¿Se acuerdan cómo le dijo al diablo con Job? Le dijo, está bien, sus cosas están en tu mano, pero no me lo toques a él. Puedes quitarle todo lo que tiene. Y lo peor que le quitó fue a sus hijos. Primero le quitó sus propiedades, le quitó su ganado, le quitó sus riquezas. Quedó arruinado después de ser un hombre rico y próspero. Y vino una tras otra, hasta un huracán. Le robaron su ganado, le robaron sus camellos, le robaron sus vacas, le robaron sus ovejas. Todo lo perdió. Pero Dios le había puesto un límite. Le dijo, puedes tocar sus cosas materiales, pero no me lo toques a él, no le pongas una mano arriba de él. Ah, pero ¿qué pasó después? Cuando ya Job había pasado el primer set de prueba y había salido airoso, entonces el Señor dijo, está bien, ahora sí, puedes tocarlo a él, pero no le vas a quitar la vida. Y ustedes saben lo que vino. Entonces, hermanos, tenemos un Dios fiel, alabado sea su nombre. Fiel es Dios, que no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Y con la tentación dará también la salida. Saben, hermanos, algunas cosas, pero sumamente interesantes. Por ejemplo, mismo fin. ¿Se acuerdan que nuestro texto base, y él podía hacer un milagro? Justamente esa fue la primera tentación de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Y uno dice, pues eso no es prueba para mí. Porque de todos modos, por más que yo quisiera, ¿cómo yo voy a hacer que las piedras se hagan pan? Pero para Cristo era una tentación de usar el poder que él tenía, su poder divino, en beneficio propio. Miren lo que dice aquí. Era el propósito de Satanás hacer dudar a Cristo de la plena confianza que él tenía en las promesas de Dios. ¿Cuál era el plan del diablo? Que Cristo dudara de la plena confianza que él tenía en las promesas de Dios. Si la confianza de Cristo en Dios podía ser quebrantada, hacerlo dudar, Satanás sabía que obtendría la victoria en todo el conflicto, que él vencería a Jesús. Esperaba que bajo el imperio de la desesperación y del hambre extrema, Cristo perdería la fe en su Padre y que obraría un milagro en su propio favor. Esa fue la tentación. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se hagan pan. ¿Podía Cristo hacerlo? Claro que podía, pero él había hecho un pacto con su Padre, que al venir a este mundo, él iba a venir como hombre, a luchar como el hombre tiene que luchar, y no iba a tener ninguna ventaja sobre el ser humano, ni siquiera una ventaja sobre su naturaleza física, porque anoche aprendimos que él tomó carne
de pecado. Y se hizo pecado por nosotros. Nunca pecó porque nunca se dio a la tentación, pero tenía carne pecaminosa. O sea, tenía las mismas debilidades que todos nosotros tenemos al nacer en este mundo. Dice aquí, si Cristo hubiera hecho un milagro para salvarse a sí mismo o para mitigar el sufrimiento de Él mismo, 40 días sin comer, se habría malogrado el plan de salvación y habría fracasado su misión a esta tierra. Bueno, eso es parte del librito. Y luego muestra cómo Jesús venció confrontación y cómo nosotros podemos vencer así como Él venció. Hemos aprendido entonces qué es la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Amén. Plena confianza en su Padre Celestial. Que su Padre nunca lo iba a poner a Él en una situación que Él no pudiera salir vencedor. Eso confiaba Él. Así que Él no se preocupaba. Vamos ahora a ver qué es el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesucristo es el testimonio que Él dio acerca de sí mismo. San Juan, capítulo 8. A ver, ¿cuál es el testimonio que Jesús dio acerca de sí mismo? Dice el versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Fíjense lo que Cristo dijo sobre sí mismo. El Padre no me ha dejado solo. El que me envió no me abandona, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Como hijos amados de Dios, sabemos que Dios nos da como regalo la mente de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 2 y versículo 16. Primera de Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Si tenemos la mente de Cristo y tenemos la misma fe de Cristo, entonces también tendremos el testimonio de Jesucristo. Y por su gracia, también nosotros podremos testificar como Él testificó: yo siempre hago todo lo que a Él le agrada. Miren, veamos el contexto de esta declaración, que es el testimonio de Jesús, porque ahora van a entender por qué yo le llamo a esta declaración el testimonio de Jesús. No es que me lo inventé. El contexto de esta cita es justamente el testimonio de Jesús. En este contexto, Jesús habla de cómo Él dio testimonio, pero ellos no le creían su testimonio. Su vida daba testimonio de que Él era el impecable Hijo de Dios, pero no creían en su testimonio. San Juan capítulo 8, ahí mismo donde tenemos abierto. En San Juan capítulo 8, el versículo 29, es donde Él dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado nunca solo el Padre, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Pero el contexto de esta cita, si ustedes se fijan, comenzando en el versículo 12, por cierto, aún el 11, Jesús le dice a la mujer pecadora: yo tampoco te condeno, vete y qué, y no peques más.
no peques más. Y los judíos dijeron, ¿y cómo este dice no peques más? ¿Quién puede vivir sin pecado? Otra vez Jesús habló diciendo, versículo 12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si tú me sigues, tú vas a andar en luz y no en tinieblas. Vas a hacer lo bueno y no lo malo. Ya en el capítulo 3, Jesús le había dicho a Nicodemo, el que en mí cree, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, versículo 19. Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 20, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto, o sea, que queden claro que sus obras son hechas en Dios. Ahora volviendo al versículo 13 del capítulo 8. En el 12 él les dice, el que me sigue no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida y por lo tanto va a hacer las obras de la luz y no las obras de las tinieblas. Versículo 13, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Fíjense, tú das testimonio de acerca de ti mismo. El testimonio de Jesús es el testimonio que él daba acerca de sí mismo. Tu testimonio no es verdadero, le dicen los judíos. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio sí es verdadero, porque yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque yo no soy solo, sino yo y el que me envió, el Padre. En vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Fíjense que todo este contexto es hablando del testimonio que Jesús daba de sí mismo. Ese es el testimonio de Jesús, el que él daba sobre sí mismo. Pero no le querían creer a él. No. Pues cualquiera habla de sí mismo. Tú hablas de ti mismo. No vale tu testimonio. Y Cristo dijo, bueno, en la ley dice que por el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo doy testimonio y mi Padre da testimonio de mí. Ya somos 2. ¿Qué? ¿A poco no habían oído todos el testimonio que el Padre dio del Hijo el día del bautismo? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El Padre desde el cielo había dado testimonio y no querían creer en su testimonio. Miren el versículo 45. A mí, porque digo la verdad, no me creéis. Versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Wow. Cristo está hablando de sí mismo. Dice, ¿no me creen? ¿No le creen el testimonio de mi Padre? Pues miren mi vida. ¿Qué más testimonio que mi vida? ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y luego dice, si no me creéis a mí, creed a las obras que yo hago.
Fíjense que el contexto del versículo que leímos, y se los voy a leer otra vez porque para mí es bien importante. El versículo 29 del mismo capítulo 8. Leímos nosotros hasta el 19. Y luego si siguen leyendo la discusión sigue, no se acaba. Es una discusión entre Cristo y los fariseos. Y no le querían entender. En el versículo 28 Él les dice pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis quién yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Esta declaración, yo hago siempre lo que a Él le agrada, es el testimonio que Jesús da de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios y no le creían. Por eso Cristo dice, el Padre dio testimonio que soy su Hijo, yo les digo que soy su Hijo y no quieren creer el testimonio. Y entonces Jesús agrega en el capítulo 10 y en el versículo 25, 10:25. Respondió Jesús, os lo he dicho y no queréis creer. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Fíjense, yo doy testimonio, no me creen. Mi Padre da testimonio, no me creen. Las obras que yo hago dan testimonio. ¿Quién me puede a mí redarguir de pecado? Y no me creéis. ¿Por qué no creéis? Porque no sois de mis ovejas. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, les dice. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Así que, hermanos, el testimonio de Jesús es este. El que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Mi pregunta para ti en esta hora es, ¿tienes tú el testimonio de Jesús? El dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces mi pregunta es, ¿guardas realmente los mandamientos de Dios? ¿O tú eres del que dice, no, no se pueden guardar? ¿Cómo los voy a guardar si yo soy pecador? Yo no puedo. Jesús lo guardó porque Él era el Hijo de Dios. Pero yo, ¿cómo los voy a guardar? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Puedes tú decir como Cristo dijo, el Padre no me deja nunca solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada? Te pregunto de todo corazón, si tú tienes la fe de Jesús, vas a tener el testimonio de Jesús. Pero si no tienes la fe de Jesús, no vas a tener el testimonio de Jesús. ¿Cuál era la fe de Jesús? El Padre nunca me va a poner en una situación para la cual no haya solución. Nunca va a permitir que yo sea tentado más de lo que pueda soportar. Y como esa es mi fe, mi confianza, yo tengo que creer entonces que puedo vencer toda tentación, toda prueba, toda situación. Puedo salir victorioso, porque el Padre nunca me deja solo. Y por eso es que yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. Siempre hago lo que a Él le agrado. Pero la mayoría de la gente no tiene esa confianza. Espérense mañana cuando veamos los engaños del diablo para el remanente.
Ya les dije desde hace 2 noches atrás que no vayan a faltar el jueves. Porque mañana vamos a desenmascarar los engaños del diablo. Le vamos a sacar la careta. Y vamos a poder reconocer cómo es que él hace para engañar y para que caigamos. Es triste, hermanos, que la mayoría de nosotros como adventistas no sabemos los versículos de memoria y decimos que guardamos los mandamientos de Dios. Pero tú le preguntas a cualquier adventista, ¿de verdad tú guardas los mandamientos? ¿Nunca fallas en ninguno? Bueno, ¿quién puede guardarlos todos? Si somos pecadores, si somos imperfectos. ¿Tú guardas los mandamientos de Dios todito? ¿Nunca los transgredes? ¿Y por qué nosotros, que decimos que hay que guardar los mandamientos y que incluso guardamos el sábado, que la mayoría de la gente no lo guarda, no tenemos el testimonio de Jesús? Porque el testimonio de Jesús es: yo siempre hago lo que a Él le agrada. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? ¡Wow! El apóstol Juan dice lo mismo en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Dice el versículo 19. Y en esto conocemos que nosotros somos de la verdad. Recuerden que esta semana se llama confirmados en la verdad presente. ¿Y cómo nosotros sabemos si somos de la verdad presente? En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Eso es lo que necesitamos, estar asegurados, confirmados, establecidos en la verdad. ¿Y cómo podemos asegurar nuestro corazón? Sigue diciendo, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué dice ese versículo, hermano? Que si tu corazón te reprende porque has hecho algo malo, no te engañes, mayor que nuestro corazón es Dios, que Él sabe todas las cosas. Porque a veces nosotros nos engañamos o no tenemos una percepción correcta de nosotros mismos. Y decimos, oh, pues hoy hice bastante bien, fíjate. Si tu corazón no te reprende, ¿y cómo te reprende tu corazón? La voz del Espíritu Santo que convence de pecado, te habla a tu corazón y da testimonio a tu espíritu. ¿Qué no dice Romanos 8? Que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo no te reprende, alabado sea el nombre del Señor. Pero si tu propio corazón, tu conciencia te está diciendo que estás mal, no te engañes. Dios es mayor que tu conciencia y que tu corazón, y Él sabe todas las cosas. Pero el versículo que sigue es el bueno. Digo, todos son buenos, pero estos otros como que, ay Señor, si mi corazón me reprende. Pero el próximo dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Cuando tu corazón, cuando tu conciencia no te está señalando que estás haciendo algo en contra de la voluntad de Dios, eso quiere decir que tienes plena fe en Dios. Confianza tenemos en Dios. ¿Y cuál era la confianza que tenía Jesús en su Padre? Cristo tenía perfecta confianza que su Padre nunca lo iba a poner en una situación para la cual Dios no había hecho provisión. Nunca permitiría que fuera tentado más de lo que pudiera soportar. Y por eso dice el versículo 22, leo otra vez el 21 y el 22. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y
cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Fíjense, hermanos, que este versículo dice lo mismo que Apocalipsis 12:17. Guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Y aquí dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y cuál era el testimonio de Jesús? Yo siempre hago lo que a Él le agrada. Ese es el testimonio de Jesús. Y si nuestro corazón no nos reprende, es que tenemos esa fe de Jesús y tenemos el testimonio de Jesús en nosotros. Primera de Juan capítulo 5, versículo 3. Porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Porque todo lo que es nacido del mundo vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Él es poderoso para guardarnos sin caída, porque es el Hijo de Dios, tiene el poder para fortalecernos. Así como su Padre fortaleció a Cristo para que Él venciera toda tentación, ahora Cristo tiene todo el poder, porque Él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Él es todopoderoso y Él tiene el poder para darnos la victoria. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se puede vencer al mundo? Aquí está. Pero la gente no cree, porque no tiene la fe de Jesús. Y no, por eso no tiene el testimonio de Jesús. Si tuviera la fe de Jesús, tendría el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús es, yo siempre hago lo que a mi Padre le agrada. Primera de Juan capítulo 5, ahí mismo versículo 10 y 11. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Hermanos, ese es el testimonio. Y si yo tengo al Hijo, dice el versículo 12, el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Tienes tú el testimonio en ti mismo? Miren cómo sigue. A ver si ustedes lo creen, porque está escrito en la Biblia. Pero la mayoría de los cristianos, y más triste aún, la mayoría de los adventistas no creemos esto. No lo creemos. Miren por favor el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y el versículo 18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no lo toca. Hermanos, estas son promesas poderosas. Estas son promesas dinamita. El diablo no te puede tocar. No te puede hacer caer. Esto es lo que está diciendo aquí. Y si nosotros tenemos el testimonio en nosotros y hacemos las cosas que a Él le agradan,
lo que tú le pidas al Señor, Él te lo da. Y siempre pensamos, le voy a pedir una casa nueva, le voy a pedir un carro, un mejor trabajo. Olvídate de lo material, porque el mundo se pasa y con él sus deseos, la vanagloria de esta vida, la soberbia de esta vida. ¿Cómo dice ahí mismo en el capítulo 2 y en el versículo 15? No améis al mundo. Primera de Juan 2:15, ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de esta vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuando tú lees un versículo que te dice todo lo que le pidamos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. ¿Acaso es la voluntad del Señor que nos dé cosas materiales? Si aquí dice todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, ¿cómo tú le vas a pedir al Señor? Señor, dame una casa nueva. Y yo hasta me quedo pero espantado cuando escucho hasta pastores decir, mira cómo Dios me quiere, que me dio un carro nuevo. ¿Qué blasfemia es esa? El carro es un instrumento de trabajo, pero no para vanagloria. Si tienes un carro, dale gracias a Dios, pero ponlo al servicio del Señor para que te dure más. Pero las cosas de este mundo son materiales, son pasajeras. Entonces uno lee el versículo, cualquier cosa que le pidas al Señor, Él te la va a dar. Y dice, pues le voy a pedir un trabajo bueno, me voy a aprovechar. Todo lo de este mundo es pasajero. No pidas eso. ¿Por qué no le pides al Señor que te dé el poder para vencer ese pecado que te tiene atado? A eso se refiere. Cualquier cosa que tú le pidas, Él te la va a dar. No hay tentación tan fuerte para la cual el Señor no te puede dar la fuerza para vencer. Pero nosotros nos acostumbramos a vivir así y día tras día seguimos en la misma mugre. Y seguimos haciendo los mismos pecados y cometiendo los mismos errores. Y pensamos que estamos destinados a seguir de esa manera. Porque si soy así, ¿qué voy a hacer? Si así nací. Si ya yo soy así, ¿cómo voy a vencer? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿Cuál es nuestro testimonio? Mañana nosotros vamos a examinar los 7 engaños de Satanás contra el remanente. Las trampas que Él ha colocado en nuestro camino para que incautamente caigamos en ellas y perdamos el testimonio. Y al examinar estas trampas, sofismas del enemigo, estemos alerta. No sea que tú o que yo hayamos sido engañados con alguna de estas trampas del enemigo y que nuestro testimonio actual sea uno de los engaños de Satanás. Y tú dices, pero ¿cuáles son esos engaños? Que puede ser que sea mi testimonio. El testimonio de Jesús era: yo siempre hago lo que a Él le agrada. Pero no sea que en lugar de tener ese testimonio de Jesús, tú tengas un testimonio que le hace a Dios mentiroso. Un testimonio que no muestra fe y confianza en nuestro Padre Celestial y en su palabra que es fiel. ¿Cuál es la palabra del Señor? No nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esa es la promesa de la palabra de Dios.
Y ese es el testimonio que yo tengo que tener. Mira, te voy a dar un aperitivo, así como para que, si pensaste que mañana no ibas a venir, para que venga. Los 7 engaños del diablo. Es que soy humano. Yo no soy como Jesús, ni soy Jesús. A ver cuántos dan ese testimonio cuando caen en la tentación. Es que no pude. No puedo dejar esto. Cuidado. Cuidado, porque algunos tienen ese testimonio. Otros dicen, lo he tratado, pero no lo logré. Todos esos son los sofismas, los engaños de Satanás. Y vamos a examinar uno por uno. ¿Sabes cuál es otro? Es que yo soy así. Y así soy. ¿Y qué puedo hacer si yo soy así? Espérate que veamos lo que la palabra de Dios dice y vamos a ver cómo es el mismo diablo el que nos está engañando. Amigos, el tiempo ha transcurrido, pero hemos aprendido algunas cosas preciosas en esta noche y no te las olvides jamás, porque con esta dinamita tú vas a poder hacer frente a los dardos del enemigo. La palabra de Dios dice que nosotros podemos resistir al enemigo y que va a huir de nosotros. Miren lo que dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué va a hacer el diablo? Salir disparado con el rabo entre las patas. Pero la mayoría de la gente hace que el diablo se ría a carcajadas. De los mismos cristianos se ríe el diablo. Míralo. Y este es el que dice que es hijo de Dios. Cuando Cristo dijo de su hijo, el testimonio que él dio, este es mi hijo amado, en él me complazco. ¿Y por qué el padre se complacía en su hijo? Porque su hijo siempre hacía las cosas que a él le agradan. ¿Qué padre no va a estar complacido con un hijo que siempre hace las cosas que a él le agradan? Dime tú que eres padre, ¿no estarías tú complacido? No, tú no dirías, mi hijo tan amado, mi alma se complace en él porque siempre hace todo lo que a mí me agrada. Y eso como humanos, imagínense que a veces lo que a nosotros nos agrada no es necesariamente lo mejor. Pero ¿qué padre no estaría feliz con un hijo que siempre le obedezca? Ustedes dirían, tengo el hijo ejemplar. Todo padre que tuviera un hijo que le obedece en todo, porque fíjense que no dice, algunas veces hago las cosas que a él le agradan. La mayor parte de las veces hago las que a él le agradan. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuál fue su testimonio? Yo siempre hago las cosas que a él le agradan. Oh, si nosotros pudiéramos decir eso. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Dios se complace en sus hijos. Y Él dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero imagínate, el diablo se ríe a carcajadas. Y ese es el que dice que es el hijo de Dios. Mira, mira. Tan facilito lo hice caer. Y espérate la próxima, le tengo una mejor todavía. Si esta vez me tomó 2 minutos hacerlo caer, la próxima en 1 minuto lo hago caer. Y la próxima, ni lo va a pensar, derechito se va a ir de cabeza. Y el diablo se ríe a carcajada. Y nosotros, es que no puedo, es que esto está muy difícil, es que yo soy así, es que no puedo vencer. Miren, hermanos, hay cristianos que tienen años en la iglesia.
Una vez un hermano, un anciano de mi iglesia, me dijo, pastor, yo estaba jovencito y él era mucho mayor que yo tengo 30 años en la iglesia, usted no me va a decir a mí cómo hacer las cosas. Y yo le dije, hermano, ¿tiene 30 años o tiene un año repetido 30 veces? Porque nunca había madurado. ¿De qué nos sirve tener 30, 40 años en la iglesia si nunca hemos logrado vencer? Si estamos igualitos que cuando nos bautizamos, con los mismos problemas, con las mismas dificultades, luchando con las mismas tonterías que el Señor nos podría haber dado la victoria hace tiempo. Pero ahí estamos nosotros. ¿Cómo podemos decir que hemos crecido en la gracia? Todavía somos niños. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Hebreos. Hebreos en el capítulo 5. Acerca de esto, versículo 11. Acerca de esto. Y por cierto, esto viene seguido a los versículos que estudiamos ayer, donde dice que Cristo, se los voy a leer para recordárselo, porque son poderosos también los que leímos anoche y los estudiamos. El 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Pero entonces vienen los versículos con los cuales quiero terminar ahora. Dice, acerca de esto, de lo que hemos venido hablando, de vencer, y así como Cristo venció y luchó y rogó y a gritos le pidió al Padre que le diera la victoria, porque era humano y sentía el poder de la tentación en él, porque fue tentado en todo a nuestra semejanza, pero no pecó. Y dice que en los días de su carne ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor. ¿Saben lo que es gran clamor? A gritos, un gran clamor, es alaridos, pidiéndole a Dios que le diera la victoria para no pecar, porque él sabía que la salvación del planeta entero pendía en un hilo, y si él cometía una falta, la raza humana iba a estar perdida para siempre y el universo de Dios arruinado para siempre, porque iba a haber un Dios eterno, pecador, y el pecado se iba inmortal. Miren el riesgo que Dios se corrió al mandar a su hijo aquí. Fue grave. Si Cristo pecaba, para siempre el pecado iba a quedar inmortalizado en un ser que no puede morir porque es eterno. Un Dios pecador. ¿Cómo tienen todas las religiones paganas? Dioses pecadores. Gracias a Dios que nosotros tenemos un Dios perfecto, que nunca jamás pecó, pero que fue hombre y venció como hombre. Pero miren, volviendo a esto, si se puede o no se puede vencer, miren lo que dice. Acerca de esto, versículo 11. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuál es el problema? Nuestros oídos bien pesaditos. No queremos entender lo que Dios nos dice. Porque debiendo ser ya maestros, versículo 12, después de tanto tiempo. Oh, yo tengo 40 años en la iglesia adventista y tienen un carácter de perro. ¿De qué les sirvió tener 40 años en la iglesia adventista si no han logrado ni siquiera vencer sus defectos de carácter? Acuérdate de eso, hermano. ¿Tienes 40 años o tienes un año repetido 40 veces? O que nunca has crecido. Eso es lo que está diciendo Pablo. Mira, dice, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo,
tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, lechita, y no alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que han alcanzado madurez? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¡Wow! ¿Quién es el cristiano maduro? El que se sabe las profecías. Gloria a Dios si se las sabe. Dele gracias a Dios que le dio sabiduría en toda profecía, pero eso no es el cristiano maduro. Porque hay algunos que se saben la profecía de los 2300 días y de la bestia y del cuerno y de todo lo demás, pero tienen un carácter de bestia y de cuerno. ¿De qué les sirve conocer todo lo que saben? ¿De qué? Perdonen, hermano, que estoy hablando muy duro, pero mejor que digamos la verdad de una vez. Mejor que hablemos, bueno, con la verdad. Dice aquí, el alimento sólido, versículo 14, es para los que han alcanzado madurez. ¿Tú eres un cristiano maduro o eres un baby? Que llora para todo. Que me miró mal. Ay, que no me saludó. Le pasé por al lado y no me dijo ay. Niños, babies, cry babies. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, ¿qué es el uso? La práctica, la experiencia, porque han pasado por todo esto antes y como se han ejercitado en lograr vencer, tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Ya el diablo no los engaña con sus sofismas, ya no los hace caer con sus estupideces, con sus frasecitas tontas, con sus explicaciones y racionalizaciones. Es que no puedo, es que mira, es que estaba entre la espada y la pared, no me quedó otra. Espérense que vean mañana cuáles son los engaños del diablo para el remanente. Mira, mi hermano, llegó el momento que crezcamos a la madurez, porque esto está que quema, esto está que se acaba. El mundo está maduro para la crisis final. El viernes te voy a contar un poquito de quién es este Papa jesuita, para que tú sepas en lo que nosotros estamos metidos. Las cosas están calientes. Las papas están que arden. Y nosotros dormiditos, quitaditos de bulla, como si nada. Pensamos que esto todavía da para mucho. Y que todavía tenemos tiempo, tranquilo, que hace rato que dicen que Cristo viene y que ya esto se acaba y que ya viene la ley dominical y mira que no ha venido. Déjame decirte, dale gracias a Dios que todavía tienes oportunidad, porque si se hubiera cerrado el tiempo de gracia te hubieras quedado sucio con lo sucio e inmundo con lo inmundo. Mi pregunta no es, ¿vino, no vino? ¿Se cumplió o no se? Mi pregunta para ti es, ¿ya lograste tu perfección de carácter? ¿Ya lograste vencer? ¿Ya lograste vencer? Pues si estás listo, dale gloria a Dios. Pero si no, dale gracias a Dios que todavía hay oportunidad.
para poder vencer. Todavía hay sangre expiatoria en el santuario, porque cuando Cristo salga de allí va a ser demasiado tarde. Y las vírgenes que no tuvieron el aceite extra, ya no entrarán, se van a quedar fuera. Y allí será el lloro y el crujir. Imagínate estar en la iglesia adventista, conocer todo lo que nosotros conocemos, y que te quede fuera. Uno diría, bueno, pobre aquel que no tuvo el conocimiento, ese sí, se va a perder. ¿Y qué vas a decir tú cuando unos de esos que no tuvieron la luz que tú tienes se salven? Y tú que tuviste toda la luz y el conocimiento, te quedes fuera. No, esto no puede ser así, mis hermanos. Llegó la hora que tomemos las cosas de Dios en serio. Llegó la hora que nos pongamos las pilas. Así mismo es, hermana. Ojalá que el Señor nos despierte y que esta semana de oración, de consagración y de evangelismo te lleve a tomar decisiones para vida eterna. Tú que me estás escuchando a través de Latin TV, para ti también es este mensaje, donde quiera que tú estés, por el internet, por la pantalla, por el video. Dios te ha hablado claramente hoy. Mi pregunta para ti es, ¿cuál es tu testimonio? ¿Cuál es tu testimonio en tu vida? Tú también eres de los que dicen es que no se puede vencer. Es que vamos a seguir pecando hasta el mismo día en que Cristo venga, y cuando Él nos transforme, entonces que vamos a dejar de pecar. Pero mientras tanto aquí vamos a seguir siendo pecadores. ¿Cuál es tu testimonio? El testimonio de Jesús era: el que me envió no me abandona. El Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago las cosas que a Él le agradan. El Padre no te va a abandonar en el tiempo de angustia. No te va a dejar solo cuando venga la prueba, porque tú tienes el testimonio de Jesús. Ojalá que esa sea tu experiencia y la mía. Hay alguien aquí que aún no ha hecho la decisión más importante de todas en su vida, de sellar su pacto con Jesús a través del bautismo, porque ese es el primer paso. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso, y ahora al orar, quizás está aquí presente o quizás me está escuchando por el canal de televisión, quizás me está viendo por el internet, no importa dónde estés, o me está escuchando por la radio, o por un audio, o por un video que te dieron. Si tú estás escuchando este mensaje y el Espíritu Santo te está hablando, entrégate al Señor hoy, no postergues tu decisión. Si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hay alguien aquí que quiere decir: pastor, yo soy esa alma, yo necesito sellar mi pacto con Jesús a través del bautismo. ¿Hay alguno aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Hay alguien aquí que aún no ha tomado ese paso de ser sumergido en las aguas como Jesús para nacer una nueva vida. Mañana vamos a hablar un poquito de cuán importante es el nuevo nacimiento, y no te espantes si te digo, bueno, no me voy a adelantar al tema de mañana, pero déjame decirte solamente esto, que la gran mayoría de los cristianos, y más aún de los adventistas del séptimo día, fueron bautizados, pero no nacieron de nuevo. La profetisa para el pueblo adventista dice que el nuevo nacimiento hoy por hoy en la iglesia adventista es algo rarísimo, y que muy pocas personas realmente han nacido de nuevo. Yo te pregunto, ¿realmente naciste tú de nuevo? Y tú me dices, ¿y cómo sé, pastor? El testimonio. El testimonio. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede seguir pecando porque es nacido de Dios. Y si tú sigues en pecado y no has podido vencer, no te engañes.
¿Cómo vas a decir, he nacido de nuevo, si todavía el pecado tiene dominio sobre ti? Pídele al Señor que te dé verdadero arrepentimiento. Hay alguien aquí que necesita comenzar de nuevo, que le ha fallado al Señor y que quiere decir, Pastor Gambetta, ore por mí, porque yo sí me quiero salvar. Y si yo necesito volverme a bautizar para que realmente se vea ese cambio en mi vida, yo estoy dispuesto a hacerlo, porque yo sí me quiero salvar. Hay alguien aquí, hay alguien que lo siente en su corazón. Que el Espíritu Santo te confirme, mi hermana, en tu decisión. Alguien más a quien el Señor está llamando para sellar su pacto con el Señor Jesús. Este sábado vamos a tener bautismo. Y esta es tu oportunidad de nacer no solo del agua, sino también ¿de qué? Del Espíritu Santo. Hay alguien aquí que quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo lo estoy pensando y yo quiero realmente tener un encuentro real con Jesús, y que si me bautizo sea realmente un nacimiento a una nueva vida, a la vida en el Espíritu Santo. ¿Hay alguien más que quisiera levantar su mano? Amén, el Señor te bendiga, alabado sea su nombre. ¿Alguien más? Tú me estás viendo por el canal, tú me estás viendo por la pantalla. A ti te hago esta invitación. Si el Espíritu Santo ha tocado tu corazón, no te resistas, dile, quiero, Señor, lávame, límpiame con la sangre de Cristo. Vamos a ponernos en pie, vamos a pedirle que Él selle estas decisiones, cada uno de los que levantaron su mano en su corazón, que puedan ser sellados para vida eterna. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y que ustedes saben que Dios los está llamando a obedecerle en todo, inclusive en el Santo Sábado, y que en tu iglesia no te enseñaron eso, pero ahora los estás entendiendo y sabes que esto es parte de la vida de santidad, porque el pecado es transgresión de la ley de Dios y tú no quieres seguir haciendo algo que a Dios le desagrada. Él dice, acuérdate de mi Santo Sábado para santificarlo, porque yo en 6 días hice el mundo y reposé el 7º, por eso bendije y santifiqué el día de sábado. Hay alguien aquí que viene de otra iglesia y quiere decir, pastor, ora por mí, porque si Dios me está trayendo y me está mostrando esta luz, yo quiero ser fiel a esa luz que Dios me ha mostrado. ¿Hay alguien aquí? Amén, el Señor te bendiga. ¿Alguien más? Amén, el Señor te bendiga. Amén, el Señor te bendiga a ti y a ti. Bendito sea el nombre de Cristo. Y tú que me ves allá por la pantalla, el Espíritu Santo te está llamando a ser un hijo obediente, a tener el testimonio de Jesús en tu vida, a poder decir, yo siempre hago todo lo que a Él le agrada. Vamos a ir de rodillas para orar. Nuestro Padre y nuestro Dios, sea tu nombre exaltado y glorificado en esta hora. Padre Santo, al vernos confrontados cara a cara con tu palabra, que es directa, viva, eficaz, más penetrante que una espada de 2 filos, nos sentimos desnudos ante tu presencia. Tú nos conoces tal cual como somos. No podemos escondernos delante de ti. Tú conoces nuestro entrar, nuestro salir, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cuáles son las cosas que nos gustan y las cosas que debieran gustarnos y no nos gustan. Oh Señor, perdónanos si hemos sido negligentes, si amamos más las cosas de este mundo, si hemos sido como niños en lugar de ser ya maduros. Si no hay victoria en nuestra vida en tantas cosas que tu Espíritu Santo nos ha hablado en esta misma noche y nos ha dicho, tú sabes que no estás bien. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos por ser tardos y duros para oír, como dice tu palabra, por tener nuestros oídos pesados para no escuchar tu palabra y querer seguir haciendo nuestra voluntad. Ayúdanos a tener la fe que tenía Jesús. Ayúdanos
Ayúdanos a confiar plenamente en nuestro Padre Celestial que nos puede dar la victoria y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con grande alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea la gloria, el poder, el imperio y la majestad ahora y por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir gracia para el oportuno socorro. Gracias por tus promesas que son preciosas y a través de ellas podemos ser participantes de la naturaleza divina. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir confirmándonos en la verdad presente. En el nombre de Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Cuál es la tarea para mañana? ¿Cuál es el versículo que vamos a aprender? 1 Corintios 10:13. ¿Y cuál era el de hoy? Hebreos 4:15. ¿Y el de ayer? Judas 24. Los nuevos que no estuvieron ayer o antes de ayer, anoten los versículos. El del lunes fue Judas 24. El de ayer fue Hebreos 4:15. Y el de esta noche es 1 Corintios 10:13. No se lo olviden, apréndanlo, escríbanlo en una tarjetita. A la salida hay material, hay series. Esta noche y mañana serán las últimas 2 noches. Si usted quiere los libros del Espíritu de Profecía, se acabaron los que trajeron, pero dé su nombre y entonces los vamos a mandar de inmediato. Ya para 3-4 días más los van a tener. Nos dejan su dirección y no les vamos a cobrar ni el envío para mandarles sus libros, porque los que trajimos ya se acabaron. Pesan mucho los libros para traer en avión y de por sí pagamos ya maletas para traer extra material, ¿verdad? Pero pidan sus series. Queremos despedirnos de aquellos que están en sintonía con nosotros a través de Latin TV 63.5 en la zona de Los Ángeles y California. El Señor les bendiga, es un gozo poderles ver. Nuestro corazón está ya con ustedes también. Qué gozo y alegría saber que están en sintonía y muy prontito. Ya la próxima semana les tendremos una gran noticia a los de nuestro canal de Latin TV. El Teletón y las contribuciones que ustedes dieron hicieron posible que ya se consiga el equipo. Y estén al pendiente porque la semana próxima de estar yo de regreso en California, les daremos la gran noticia. El Señor les bendiga, muy buenas noches. Y buenas noches a ustedes también aquí en South Amboy, New Jersey. Este es el Evangelio Eterno, transmitiendo para el mundo entero. Buenas noches. Bien, hermano, ¿cuánto le da las gracias al pastor Hugo Gambetta? Amén. Gloria a Dios. Mientras tanto, vamos a pedirle a los diáconos, también a los capellanes, que por favor nos dirijan en la salida, esperando que mañana estén de regreso aquí para escuchar el tema que ya el pastor ha anunciado. Dios le bendiga y hasta mañana. Los 7 engaños del diablo para los hijos de Dios.